Iniciaremos con ¿qué es la marcha? La marcha es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erguida, se desplaza hacia adelante o hacia atrás, siendo su peso soportado alternativamente por ambas piernas. Cuando menos un pie esté en contacto con el suelo, el otro se balancea hacia adelante como preparación al siguiente paso. Podría pensarse que es un movimiento periódico. También se caracteriza como una serie de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades y del tronco, que determinan un desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad con un mínimo gasto de energía. Durante el ciclo de la marcha completo, cada pierna pasa por una fase de apoyo, que es del 60%, durante el cual el pie se encuentra en contacto con el suelo. Esta fase comienza con el contacto inicial y finaliza con el despegue del antepié. Una fase de oscilación o balanceo, que es el 40%, el cual el pie se halla en el aire el tiempo que avanza como preparación para el siguiente apoyo. Esta fase transcurre desde el despegue del antepié hasta el siguiente contacto con el suelo. La fase de apoyo consta de 5 etapas: una fase de contacto inicial, una fase inicial de apoyo o respuesta a la carga, una fase media de apoyo, una fase final de apoyo y la fase previa a la oscilación o el prebalanceo. Comenzaremos con lo que es el contacto inicial. En esta fase consiste en posicionar el pie correctamente al entrar en contacto con el suelo. Para esto se produce un movimiento de flexión dorsal del tobillo, una ligera o nula extensión de rodilla y de flexión de cadera, una flexión fácil. En cada articulación se genera un movimiento interno que contrarresta la acción externa. El tobillo se encuentra activo, los flexores dorsales, el tibial anterior es el principal. En la rodilla intervienen los isquiotibiales y el cuádriceps, y en la cadera se produce una contracción de los extensores glúteo mayor y medio. En la fase inicial del apoyo o la respuesta a la carga, el propósito principal de esta fase es el mantenimiento de una progresión suave al tiempo que el descenso del cuerpo se amortigua, es decir, que se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de rodilla y la flexión de tobillo. La musculatura que interviene aquí serían los flexores dorsales, tibial anterior principalmente, intervienen los isquiotibiales y cuádriceps por parte de la rodilla, y por parte de cadera tenemos una contracción del glúteo mayor y medio. Luego vamos con la fase media de apoyo. En esta fase viene marcado por el despegue de los dedos del miembro contralateral en la pierna de apoyo. Se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionario. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal, dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera y la cápsula posterior y los cruzados de la rodilla. La actividad muscular del glúteo mayor, isquiotibiales y el cuádriceps también estarían trabajando. El soleo es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel de tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. Luego tendríamos la fase final de apoyo, que tiene los objetivos fundamentales, que sería proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada, es decir, se produce una aceleración. En esta fase comienza cuando el cuerpo pasa la línea vertical, los gemelos se unen al soleo en el control de la dorsiflexión del tobillo, el tríceps sural se contrae y con potencia y el talón se despega del suelo. Luego tendríamos la última fase, que es la fase previa de oscilación o el prebalanceo. El propósito de esta fase es preparar el miembro para la oscilación. El contacto inicial del miembro opuesto marca su inicio, así como el comienzo de la fase de doble apoyo. Se produce una actividad concéntrica de los flexores de cadera, impulsando el muslo hacia adelante, y debido al carácter biarticular, los gemelos inducen una flexión de rodilla. Luego iríamos con la fase de oscilación o el balanceo. Esta fase consta de 3 etapas. Tenemos la fase inicial de la oscilación, la fase media de la oscilación y la fase final de la oscilación.
La fase inicial. Los objetivos básicos de esta fase son conseguir una separación del pie con el suelo suficiente para alcanzar la cadencia deseada. El despliegue del pie se consigue fundamentalmente con la actividad concéntrica del flexor propio del primer dedo, así como el mantenimiento de la separación del pie con el suelo se consigue con la musculatura pretibial, fundamentalmente el tibial anterior. Luego, para la fase media de oscilación, la finalidad de esta fase es mantener la separación entre el pie y el suelo. Se produce gracias a la actuación concéntrica de los flexores dorsales. Ya para la final sería que los objetivos son decelerar la pierna y preposicionar correctamente el pie para establecer contacto con el suelo. Es necesario una extensión completa de la rodilla y una posición neutra del pie con respecto a la pierna para realizar el contacto efectivo del talón y el comienzo al siguiente ciclo. La actuación del pie durante la marcha. El apoyo del talón o el contacto inicial tiene lugar con la parte posterior externa del talón para inmediatamente después ir apoyando el quinto y el primer metatarsiano, mientras el peso es transferido de un pie al otro. La musculatura que actúa en esta fase es el tibial anterior. Luego viene el apoyo del pie completo o la fase de soporte. Esta fase coincide con la oscilación desde atrás hacia adelante, de la pierna, por supuesto, contralateral, que se prepara para recibir un nuevo apoyo. En esta fase, los tres arcos plantares sufren las mayores deformaciones y la mayoría de las reacciones de equilibrio por parte de la musculatura que se inserta a lo largo de la tibia y del peroné y la musculatura intrínseca del pie. La musculatura que actúa en esta fase es el tibial posterior, entre muchas otras. Luego tendremos la última fase, que sería el apoyo sobre el antepié o la fase propulsiva. En esta fase se puede producir una contracción del tríceps sural que se encarga de impulsar el cuerpo sobre el pie más adelantado, produciendo una progresiva extensión del tobillo. El talón despega del suelo y se produce una fricción dorsal de los dedos. La musculatura que actúa en esta fase es el tríceps sural y el flexor propio del primer dedo. Vamos con lo que sería la evaluación de la marcha. Cuando un pie hace contacto con el suelo y luego de haber pasado por la fase de balanceo, que es cuando el pie está en el aire, que sería como esta fase, fijándonos en el miembro del pie derecho, es cuando ese pie vuelve a tener contacto con el suelo, que sería acá, es donde se termina un ciclo. Entonces, la distancia, para evaluar la distancia que existe entre una pisada, o sea, está el pie derecho como referencia, hasta el pie derecho acá como referencia, hasta la otra, que sería más o menos aproximadamente de 19,25, algo así, sería la longitud del paso. La distancia del mismo pie derecho con el otro pie derecho, que sería más o menos es más o menos de 30. Esa sería la medida de la longitud del paso completo. Ese es el nombre que se le da. Luego, para lo que sería cuando los dos pies están apoyados, que es como para iniciar, estaría apoyado más que todo los dedos de un pie y el talón del otro, que es como para iniciar el siguiente paso. Se le llama, esa fase se le llama el apoyo doble. El apoyo doble cuando corremos no existe porque los pasos son más largos y por eso nos hace ir más rápido. Luego tenemos cuando hay el apoyo de un solo pie, que sería algo así, sería el apoyo sencillo.
Acá podemos visualizar otro tipo de detalles, como lo puede ser que el talón derecho se apoya más, se nota acá, que el talón izquierdo. Que los dedos, que hay un apoyo más sobre el hallux del pie derecho que el izquierdo. Por eso este pie se pinta menos. Podemos darnos cuenta de que hay un arco plantar más o menos elevado porque no es una superficie plana. Acá se nota más la ausencia de esta parte del pie. Y también podemos darnos cuenta cuando esta sería la fase del apoyo plantar, cuando todo el pie está tocando el piso. Luego tenemos el apoyo medio, que es cuando el trocánter supera a la línea media del pie. El pie estaría un poco más hacia adelante que la pierna. Y luego tendríamos lo que sería el despegue del talón. El despegue del talón es la última fase, o sea, es la fase cuando tenemos el talón acá y lo despegamos progresivamente para dar el siguiente paso. Y cuando ya se retiran los dedos, después de haberse retirado el talón, la superficie y los dedos, por último, algo como esto, para dar el siguiente paso, estaríamos en la fase de balanceo. La fase de balanceo es el pie cuando se encuentra en el aire, sería como algo acá, el pie derecho, piso acá, nos apoyamos con el siguiente y tendríamos la fase de balanceo con nuestro pie estaría en el aire para dar el siguiente paso y cerrar el ciclo de la marcha. Al evaluar la marcha también nos damos cuenta de otros detalles, como puede ser que existe una rotación o una deformación en las rodillas, y al darnos cuenta también nos podemos ver de su arco plantar y de si hace la correcta pisada, que sería talón, planta, punta, y si hay una presión de algún miembro o de alguna parte del pie, como lo habíamos dicho, que el talón del derecho se apoya más que el del izquierdo, por alguna razón, hay más sobrecarga en el derecho. También